Bienvenidos a todos y a todas a Bestiario de Bolsillo, el podcast donde hablamos de los monstruos latinoamericanos y del papel de estas criaturas fantásticas en nuestra sociedad. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí en el primer episodio, por primera vez. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Vamos a hablar de monstruos de México, de sus leyendas, de sus mitos indígenas. Y tengo aquí conmigo a una invitada muy especial llamada Carmen Leñero. Él es una escritora, cantante y profesora de la Universidad Autónoma de México. Da la clase de mito y rito en posgrado. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sofía? Qué gusto que me invites. Ay, me alegra mucho tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, pero me siento mal, como dice la canción de rock que cantaba Cecilia Toussaint. No, estoy muy contenta de estar aquí participando en tu podcast y bautizándolo. Básicamente, eres la que le está dando vida conmigo a este podcast, que todavía es muy bebé, que todavía le faltan muchas cosas por vivir. Qué emoción, de verdad. Bueno, yo te quería contar un poco por qué he decidido hablar de monstruos, porque realmente no es un tema, pues, ahorita con todo lo que está pasando, con la pandemia, con todos los temas sociales, pues hay un montón de temas que se pueden tratar, y yo me puse a hablar de monstruos. Y es que, bueno, yo de chiquita era más bien una persona reservada y yo me la pasaba en la biblioteca sacando libros, y me enamoré de la mitología. Y yo recuerdo tener un libro de mitología colombiana, y pues estaban todos los mitos que uno conoce, la Patasola, la Llorona, todos. Y yo recuerdo mirar a la montaña y decir, es increíble que todos esos monstruos estén tan cerca de uno. Y a mí me fascinaba eso. Yo estaba completamente enamorada de los monstruos, de las criaturas. Y creo que es algo que se puede estudiar como un fenómeno literario, que se puede estudiar desde la sociedad, desde lo humano, desde lo que somos nosotros, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, yo creo que los monstruos de alguna manera son la materialización de muchas cosas a la vez, de sentimientos colectivos e individuales. Son la materialización de nuestros miedos, pero también de los misterios, de lo desconocido, de nuestra perplejidad. Y también son recuerdos muy ancestrales que tenemos, quizás no comunes a todas las culturas. Entonces, aunque los monstruos pertenezcan a una cierta cultura, pues son como versiones, pero podemos encontrar serpientes, dragones, orangutanes que están a punto de convertirse en hombres, o cocos, o los encontramos, digamos, en muchas culturas, porque sí tiene que ver con el ser humano, con su imaginación interna, pero también tiene que ver con el modo en que una colectividad nombra a un miedo particular, ¿no? Encuentra como su cara, le pone cara al coco, digamos, le pone cara al misterio. Claro, a mí eso me encanta, porque precisamente esta idea de que todos estos conocimientos que el ser humano lleva recolectando desde que es humano, ¿no? Pues se representan también en los monstruos, en cuáles son los deseos del ser humano, cuáles son los miedos más grandes del ser humano. Y pues obviamente tú sabes de esto, eres una experta en esto, porque escribiste el libro Monstruos Mexicanos, que de hecho es uno de los libros que me inspiró a hacer este podcast. Yo estaba un poco nerviosa de empezar, y vi tu libro y dije, si yo puedo tener a Carmen en este podcast, ya estoy hecha, estoy feliz. Entonces vamos a hablar de todo esto, de cómo representan al humano estas criaturas. También me gustaría hablar de los monstruos que también son dioses,
que son venerados, que hacen parte de la naturaleza, que nos cuidan, porque yo siento que en este momento pues tenemos la idea muy, muy europea y también muy hollywoodense del monstruo maligno que solo tiene esa parte negativa y no uno que te cuida y que también hace parte de la naturaleza. Entonces me gustaría hablar de eso y también pues de los orígenes y de la conservación de estos mitos, de la conservación de la tradición oral de estos mitos, me parece súper interesante. Y en general de la tradición indígena, yo pues dije antes que eres cantante y he escuchado tus canciones y tienen mucho que ver pues, con el carácter folclórico de México y eso es muy bonito, es como mantener una tradición viva, ¿no? Ahora, fíjate esto que dices de que los monstruos tienen también su parte protectora. Es el caso del monstruo que más me gustó trabajar, ¿no? Que fue el nahual. El nahual es una especie de doble animal de todo mundo. Entonces, cada quien tiene su nahual. Y es un mito, es un monstruo, digamos, es una figura que existe en todo México. En todas las diferentes culturas y etnias de México está el nahual, está esa figura que es tu yo, pero en animal, ¿no? Es como tu alma animal. Y esa alma animal está por ahí y te protege. Entonces, a la vez que es amenazante porque es una parte de ti mismo que no conoces, ¿no? Una parte que tiene tus miedos, tus deseos, tus pasiones, tu ira, tu enojo, tus malos recuerdos, tus pesadillas, a la vez es el animal que te está protegiendo. Es un animal que anda por ahí, que a veces se te aparece y puede ser en forma de perro, en forma de gato, en forma de insecto. Cada quien tiene su nahual. Entonces, a mí me parece que es como una figura muy, muy interesante, porque el nahual es la otra parte de ti, tu doble, que te protege, pero que también es misteriosa, de la que no sabes mucho. Esa es una idea muy bonita y de hecho súper profunda, ¿no? Porque hay una fuerza, un poder en esta criatura que también es un poder dentro del ser humano, que tiene también tus valores, tus fortalezas, lo que te hace pues fuerte. Y es una representación de eso y yo creo que es algo que no se habla mucho, siempre tenemos esa idea del monstruo terrible y a la larga pues los monstruos vienen de la historia sagrada y pues eso es completamente humano. De hecho, por ejemplo, muchos de los monstruos precolombinos, prehispánicos, digo, de los dioses prehispánicos, se convirtieron en monstruos ya desde la mirada de la religión oficial cristiana, ¿no? Sí, de los españoles. Sí. Entonces, aquellos que habían sido dioses, como Quetzalcóatl, de repente tenían algo monstruoso para los propios católicos, cristianos que nos conquistaron. Y entonces pasaron a ser monstruos los que eran divinidades, ¿no? Dioses, ¿no? El dios tigre, el dios sol, el dios serpiente. Entonces, sí es cierto que en estas figuras hay una divinidad originaria y también hay réplicas modernas, a veces en videojuegos o a veces en caricaturas o a veces en un poema que alguien escribe, aparece ese personaje, ¿no? Ese personaje le pertenece a todos, pero también te pertenece muy íntimamente a ti, porque te está hablando de cosas íntimas que no sabes, ¿no? Que no conoces. Claro, es que a la larga uno puede hacer del monstruo lo que uno quiera, ¿no? Como es una figura muy variada y que uno puede ver desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, eso es algo que yo quería hablar contigo más tarde y es cómo cambian los monstruos latinoamericanos después de la conquista. Eso es algo que es impresionante de ver porque obviamente dentro de la cultura cristiano-católica hay una imagen de la serpiente muy negativa y en cambio en la cultura latinoamericana no es así. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos pues los mitos de una serpiente que se enamoró de una diosa y que de ahí nació una laguna y es muy bonito, es una figura, una deidad muy linda. Y también pues en el caso de ustedes con el Quetzalcóatl, que es el dios
el dios Sol, que es básicamente la deidad más grande que existe en el mundo, pues en la cosmogonía maya. Entonces eso es muy chévere. Sí, entonces esto es como un montón, esta es una especie de resumen de todas las cosas que vamos a estar hablando ahorita. Bueno, ahora hablemos un poco de tu libro, porque pues es el protagonista de este, de este episodio, Monstruos Mexicanos. ¿Por qué decidiste escribirlo? ¿Qué fue lo que te motivó? Fíjate que, curiosamente, esto no fue mi idea, fue idea de la editorial de Alas y Raíces, de lo que era antes Conaculta y ahora es la Secretaría de Cultura. Me pidieron, dice, tenemos un proyecto de hacer los monstruos de cada una de las regiones del país, ¿no? Bueno, pero eran miles de miles y además había que distinguir a qué le íbamos a llamar monstruo. Entonces yo estudié cerca de 100 o 150 y me quedé con 10, ¿ves? Porque muchos eran versiones en una zona de otros, no tenían mucho. Entonces escogí los que fueron como más representativos, distintos entre sí. Y lo que quería no era, haz de cuenta, no hacer un estudio antropológico, que sí tuve que hacer, investigación antropológica, tanto en libros como en la gente, ¿no? Lo que la gente te platica. Yo tuve una nana que me contaba historias, o oía en los camiones historias, o en los campos. Yo estuve en Oaxaca con los triques varias veces. Entonces, eran cosas que yo había escuchado y también cosas que leí y de otros libros anteriores que se han escrito más antropológicos. Entonces, sí hice una investigación muy grande que tardó un año. Y después escribí. Ahora, el chiste de escribir esto no era hablar del monstruo y nada más decir sus características, ¿no? Sino inventar algo sobre el monstruo. Yo también, digamos, hacerlo una criatura viva y creativa dentro de mí. Entonces, a cada monstruo, con mi tesis, hipótesis o idea así, de que cada monstruo está representando un miedo colectivo o está tratando de explicar algo que sucedió, que realmente sucedió en la historia, o en la historia natural o en la historia política de un país o de una zona. Entonces, yo traté de encontrar como un cuento donde esa figura fuera protagonista. Entonces, algunos cuentos son más de índole psicológica, otros son más de índole histórica, otros son más... Y eso sí fue invención, pura invención. Haz de cuenta que dejé que el monstruo me dictara una historia posible. Sí, por ejemplo, recuerdo las recetas de cocina de tu libro. Eso es increíble, me pareció súper entretenido. Eh, sí, yo al leer tu libro me di cuenta de que pues era un experimento también creativo. Se nota que no solo era la investigación. Y a mí me encantó porque me llevó a mi infancia un poco. A, a estos lugares donde yo me escondía y leía libros de mitología y de monstruos. Y a mí me fascinaban, a mí me parecían súper interesantes, completamente poderosos. Es que el poder del monstruo es algo increíble y yo siento que eso se nota en tu libro. Eh, Me cuentas que muchos de tus monstruos querías que fueran como de índole histórica o también política o también creativa. Cuéntanos cómo te fue pues investigando precisamente cómo escribir estos monstruos, cómo representarlos en tu libro. Fíjate, lo que me habían pedido es que hablara de ellos y que hiciera cuentos sobre ellos. Y me habían pedido una idea muy linda que era hacer como una acta de nacimiento de cada monstruo o una ficha demográfica de cada monstruo, diciendo cuál es su parentela, de dónde viene, de qué zona es, cómo se le espanta, cuáles son sus maldades, cuáles son los antídotos. Claro que eso también lo investigué. Y ese sí, son datos. O sea, eso sí es un vaciado de datos. Vaciando esos datos, entonces dije, ¿qué tipo de historia o qué tipo de cuento puede ser una buena atmósfera para
para este monstruo, aunque no sea una de las historias que se contaban del monstruo. Del monstruo se cuentan eventos, por ejemplo, que se aparece así, que hace esto, que hace el otro, que se chupa en los pechos de las mujeres, que, que quema a los niños, que mata, que se come a los cadáveres, que se cuentan esas cosas, pero entonces inventé una historia que tuviera que ver tanto con las creencias, digamos, prehispánicas como con las creencias coloniales y las actuales, porque muchos de estos monstruos siguen vivos en la imaginación mexicana. Sí, eso está claro, porque, bueno, aquí es igual. Aquí, pues, a uno le dicen de niño, Mira ese monte, allí está la pata sola, y si te vas y estás solo ahí, te puede llevar, cosas así, ¿no? Entonces, pues es muy lindo ver cómo, pues, tú creas también dentro de estos monstruos. Yo creo que el monstruo es una figura súper amplia, que te permite trabajar a ti. Hay millones de representaciones de Drácula. Hay igual de los monstruos de aquí. Y algo que me gusta es que efectivamente tú muestras esa tradición indígena. Porque en la ficha de personaje de cada monstruo, que al final del cuento, pues tú pones una ficha de personaje que me parece increíble, porque además es como que si un niño lo está leyendo, como que esos datos se le quedan y como que pueden tener este conocimiento como ahí vivo. Eh, pues tú dices de dónde son, de si son de origen maya, náhuatl, si son de origen azteca. Eso es muy bonito y me parece súper valioso porque a veces uno no sabe realmente si estos mitos tenían un origen indígena o si vienen de la colonia. Eso es algo que pasa mucho aquí porque a veces estos mitos se pierden, pero, pero sí, eso me pareció muy valioso. Y se mezclan, ¿no? Se mezclan dioses europeos con dioses americanos, amerindios, se mezclaron. Y fíjate, lo muy difícil para el libro fue escoger cuáles sí y cuáles no, porque, por ejemplo, La Llorona, pues es una mujer, ¿sí? Es una figura mítica, es una figura legendaria, y bueno, tiene su cosa monstruosa o tremenda, pero entonces yo dije, no, yo voy a definir qué es monstruo para mí. Monstruo es aquel personaje que está entre los reinos animal, vegetal y humano, ¿ves? O sea, que no es ni animal, ni vegetal, ni humano, sino una mezcla extraña, ¿sí? Entonces tenía que tener características animales, no solamente humanas, y también características como más de la naturaleza, minerales, para que yo lo escogiera, ¿ves? Un monstruo es como un ser a la mitad de algo, está como en el límite, por eso es como la perversión de algo, no es un dios, no es un animal realmente, no es un ser humano, es un personaje híbrido, ¿sí? Un personaje que está en medio de todas nuestras clasificaciones. Qué chévere que hables de eso, porque yo, pues, para la investigación en este podcast, estaba leyendo un libro llamado Tratado de Monstruos de Héctor Santibastián Oliva, creo que se llama, Santi Esteban Oliva. Y él habla precisamente de esto, de que para él la definición de monstruo es también una mezcla entre lo animal y lo vegetal. También mete incluso lo mineral ahí, las piedras, las rocas, el fuego. Eso me parece súper interesante. Además, porque él sí dice que dentro del monstruo, una de las partes más importantes y lo que se puede definir como monstruo, lo que hace que todos los monstruos, él dice que todos los monstruos a la larga son uno, que es el monstruo de la normalidad, que, que se sale del molde, que no es una sola cosa, sino que es una mezcla variada de muchas. Y pues eso es algo que se ve en tu libro, en Monstruos Mexicanos. Para expandir en esto, me encantaría tratar algunos en específico que por lo menos a mí me parecieron increíbles. Yo estaba feliz leyéndolos. Eh, pero primero, ¿cuáles fueron los que a ti te gustaron? Te digo que a mí me gustó sobre todo el nahual, porque era el del que más conocía yo de niña. Y además, sí empecé a tratar de que mi imaginación estuviera en contacto con ese personaje, ¿ves? Ese personaje que era yo, pero animal.
que es raro de pensar, ¿no? O sea, una parte de mí que es una parte animal, ni buena, ni mala, no es un ángel, es otro tipo de fuerza que está en mí. Entonces yo me identificaba con esa idea del náhuatl, por eso es de la que más me gustó. Pero también me gustaron mucho las serpientes, por eso mismo, porque tienen ese carácter profundamente de elemento natural y divino a la vez, ¿no? De que tiene que ver con el viento, el agua, los huracanes, los rumores, o sea, como que junta lo social y lo cultural, en el caso de nuestra América, y claro que evidentemente son hijas de la hidra bíblica, tienen como ancestros universales, ¿no? Pero adquieren su forma muy americana. Nosotros tenemos más serpientes que dragones. Los dragones son como más cosa europea y las serpientes son como más lo nuestro, ¿no? Sí, completamente. Podríamos decir que, a ver, se podría comparar estas serpientes aladas como la serpiente Sukan que tú pones en el libro, como una especie de dragón, pero tampoco, porque por ejemplo los dragones se dice que guardan tesoros y que están furiosos. En cambio, yo siento que hay una reflexión muy bonita en tu cuento cuando hablas precisamente de que ella cuida el agua, Sí. cuida el agua de la zona. Eso me pareció muy interesante. Voy a hacer una especie de resumen de la serpiente para que todos aquí que nos acompañan en el podcast pues sepan de lo que estamos hablando. La serpiente Sukan es una serpiente gigante con piel verde y alas de murciélago. Tras ser domada por Yamchak, el señor de la lluvia, fue encargada de proteger el agua de los cenotes y las lagunas. También se le tiene como una habilidad de aspiradora. Puede aspirar el agua o las cosas a su alrededor con su capacidad pulmonar increíble. También puede transformarse y puede causar parálisis en las personas. Tiene origen maya y pues por lo que entendía, pues esta serpiente es muy bonito la forma en la que nace, ¿no? Porque también tú haces esta diferencia en que ella nace dentro de un grupo de serpientes y cada día se destaca más porque empieza a crecer. Y luego ella sale a la superficie y se queda, pues no sé si dormida o recostada. Y es tan larga que la gente piensa que es un tronco gigante de un árbol, ¿no? Entonces es muy lindo porque también es una mezcla con la naturaleza. Yo me la imaginaba como tan grande como una montaña y que es tan verde y tan grande que la gente no sabe bien qué es. Entonces sí, la serpiente Sukan a mí me gustó mucho y se nota que a ti también te gusta mucho las serpientes, como dijiste antes. También hay otra serpiente pues la serpiente de 7 cabezas, ¿no? Ahora déjame contarte algo de esa serpiente. Fíjate que en el cuento que escribí de esa serpiente, se metió, como pasa en todos los mitos, que de alguna manera no hay mitos puros, no hay monstruos puros, sino que la imaginación de cada quien trae sus propios monstruos de la infancia o de los cuentos que leyó y los mezcla. Yo vi una película japonesa hace mucho tiempo de un dragón de 7 cabezas y era una maravilla, porque claro, el monstruo aterroriza, ¿no? Igual lo divino aterroriza, ¿no? No según lo cristiano y lo católico, pero lo divino siempre es lo sagrado, lo que no conocemos y tiene un poder que nos asusta. Bueno, este dragón de 7 cabezas era malvado, alguien lo mata, en fin, hay una historia ahí en la película, pero lo más maravilloso es que una vez que muere, todos los cuellos y las cabezas de ese dragón se convierten en ríos maravillosos, se convierten en praderas, en veredas. Entonces, esa transfiguración del monstruo en una naturaleza espléndida, no sé, se quedó dentro de mi cerebro como una maravilla. O sea, es una de las películas que más me han cambiado, porque puedo decir, es que la fealdad es transformable, lo terrible es transformable en algo bello.
Y entonces a la hora de escribir sobre mi serpiente de 7 cabezas, pues esa antigua historia se coló, digamos, en mi cerebro. Y eso es lo que pasa con la imaginación. O sea, la imaginación no pide permiso. Yo no tenía que ser fiel a la antropología, si yo no estaba escribiendo un libro de antropología, sino un libro de imaginación. Entonces, ahí también hay parte mía de los libros que leí, de los monstruos que conocí. Conocí monstruos nórdicos, conocí monstruos como este japonés, y de alguna manera los monstruos tienen una parentela, aunque vengan de otra zona del mundo. Algo muy chévere que tú hablas precisamente en La serpiente Zucán es que viene de la pitón, de los griegos. Y eso me encantó porque es cierto, a la larga los monstruos pueden tener una genealogía larguísima aunque no estén en el mismo lugar geográfico. Algo que hablas y que me encanta de la belleza, que hablabas de la belleza del monstruo. Y bueno, yo en mi clase en la universidad estábamos leyendo un texto que se llama Arte precolombino, entre la belleza y la monstruosidad, de la autora Claudia Wanda Shelley, es también de la UNAM. Y ella habla precisamente de cómo se nota en el arte, específicamente en las estatuillas, que las culturas mexicanas tenían una monstruosidad y una fealdad muy clara dentro de su arte, que al mismo tiempo pues, les daba una actitud solemne y misteriosa y alucinante. Y eso es muy lindo. Hay una cita que yo puse aquí porque me encanta, que es: el punto de partida de esta teología es la relación de las sociedades con la naturaleza. Las fases incipientes del desarrollo cultural se caracterizan por su indefensión frente al medio que los rodea, plasmada en el arte de lo terrible o lo tremendo, de figuras monumentales, hieráticas y de líneas rígidas. Lo terrible produce en el espectador una reacción que conjuga repulsión y fascinación. Y eso es algo completamente cierto. A mí me encanta eso de los monstruos, que uno puede encontrar esa belleza y ese poder dentro del monstruo, dentro de lo feo, dentro de lo que dentro de lo que uno en la vida real pues tal vez no querría ver o no querría tener, pero que existe una belleza ahí. Y eso es muy lindo. Y yo creo que era importante pues verlo con la serpiente Zucán, porque precisamente este es uno de los monstruos míticos, así que yo decía, esto es gigante, y es precioso. Otro de los mitos que quería hablar que tú pusiste en el libro son los aluxes, chaneques y guajes. A mí me encantó ese cuento, eso fue lo mejor. Fíjate que los más, bueno, es que ahí sí depende de las zonas. Entonces reuní a unos personajes que son como primos. Claro que unos dependen de una cultura y otros de otra, pero los aluxes pues son de Yucatán. Y los chaneques pues son más náhuatl y mijes, ¿no? Entonces, los guajes. Entonces dije, pues voy a hacer un cuento donde los reúna, ¿no? Como si fuera una conferencia de estos seres que son a la vez malévolos, pero traviesos. Es decir, no son la pura malignidad, sino que son traviesos, roban cosas, pero también tienen algo de espíritus protectores de pronto. Eso me pareció muy chévere. Y lo que tú decías, por ejemplo, yo vi que los chaneques pues tienen origen mexica, y que pues el idioma de los que se hablaba de ellos era el náhuatl, y los aluxes son de los mayas. Los guajes a mí los guajes me parecieron muy interesantes porque además tienen origen en una planta. Para los que no conocen a los chaneques, aluxes y guajes, son almas que fueron revividas por Chane, el dios del agua y de la tierra, y que son como el equivalente a los duendes de México, que son unas figuras chiquitas con una oreja grande que puede escuchar a lo lejos, con cara de anciano, y que se pueden volver invisibles, se pueden transformar, y que su trabajo a la larga era cuidar las ruinas ancestrales, aunque también les gustaba pues molestar a los humanos, y eran traviesos. Algo que me gustó mucho era que tú lo mezclabas con la conquista,
y tú decías que Chane los mandaba a la tierra para que ellos se prepararan para que vinieran los conquistadores y arrasaran con la tradición. Y eso me parece una idea muy, muy profunda, porque es esta idea de el monstruo luchando contra el ser humano que no se sabe si es más monstruo que el monstruo. Exacto. Eso me pareció muy bonito, muy, muy poderoso. Y es lindo porque también pues mezcla la historia del ser humano, la historia de las conquistas con este mundo fantástico, ¿no? Es que no hay que olvidar que la fantasía es como una doble naturaleza, o sea que la fantasía no es una cosa allá afuera, sino que forma parte de la naturaleza y de la historia del hombre, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo mitad mágico, mitad real, digamos, por decírtelo de algún modo. Yo iba en una hacienda de Nequén que fui a visitar hace unos años, iba atrás de un burrito, iba jalado por un burrito entre un cenote y otro, y veo a una luche pasar, pero no lo vi, digamos, no vi su forma, vi como una especie de aire otro, transparente que pasó y dije, ¡ah! Ahí está, o sea, sentí su presencia. Tú dices, bueno, son puros delirios míos. No, pero me pasó ahí donde están. Pero así, de repente sentí presencias así, dije, esos son los aluches. Quizás, no sé, se pueda explicar naturalmente que hay corrientes de aire transparente que caminan por entre esa zona, porque esa zona, la zona de Yucatán y esa zona tiene mucho que ver con el agua, la evaporización del agua. O sea, hay muy poquita tierra y mucha agua, ¿ves? En Yucatán. Entonces, por eso están los cenotes y todo. Entonces, fue para mí curiosísimo. Estaba yo escribiendo el libro, claro, y de repente fui a nadar a un cenote y después me llevaban a otro. Y ¡fum! Vi pasar, entonces dije, ay, caray, si tienen una realidad vivencial, ¿no? Yo no sé, yo no voy a decir que lo fantástico es real, pero voy a decir que sí lo experimentamos. Sí, no, completamente. Mi papá tuvo una experiencia así. Él estaba en una finca, no me acuerdo muy bien en qué parte de Colombia, pero estaba muy metido en el monte y la finca estaba que se caía a pedazos, así que decidió con sus amigos ir a dormir en el carro. Y él a lo lejos de una figura, era en el medio de la noche, y vio una figura blanca que rodeaba una cerca. Y una figura blanca de luz. Y pues aquí tenemos el mito de las huacas, que son como, que son pues lugares donde los indígenas enterraron tesoros y hay espíritus que las protegen, ¿no? Entonces si tú sacas algo de una huaca, te puede pasar algo, te puedes quedar parapléjico y hasta que no devuelvas todo al lugar donde estaba y prestes respeto a la madre tierra, te van a seguir pasando cosas. Y a mi papá le pasó eso. Entonces yo sí creo que pues, bueno, yo no puedo decir que la magia corre por todos lados porque honestamente no lo sé, pero esto sí hace parte muy cercana de nosotros y yo creo que mucha gente ha tenido experiencias pues con figuras fantásticas. Algo que tú dices muy bonito, que tú cuentas en el mito de los chaneques, aluxes y guajes, es que el dios, para callarlos un momento, los vuelve estatuillas de barro. Y a mí me pareció increíble porque pues es esta idea de que pues de que tal vez algunos de ellos se quedaron como estatuillas y tal vez por eso a veces uno encuentra estatuillas así. Esto, pues yo me puse a buscar y se parecen mucho a los hombres y mujeres de barro de Comalcalco, que me parecen muy parecidos pues a la descripción que tú ponías de los aluxes, chaneques y guajes, y eso me pareció muy lindo porque también es mezclar la arqueología y el arte indígena pues con el mito. Es que fíjate, Sofía, que lo que es interesante saber es que el mito y el personaje fantástico tienen un fondo de verdad, ¿sí? O sea, tienen un fondo, ¿verdad? Que no se dice así, no se formula como si fuera mera historia, pero sí tienen un fondo de verdad. Entonces, se manifiestan de manera fantástica, pero están hablando de algo que sí existió, que sí pasó. Entonces, yo al escribir los cuentos trataba como de regresar a la verdad de esos monstruos, ¿ves?
a su base de verdad, sí de conocimiento de la naturaleza, ¿no? Y sí es cierto, tiene mucho que ver con nuestra relación con la naturaleza de los hombres, ¿no? Que no es racional y que por eso se manifiesta en forma de magia. Sí, algo que precisamente también este texto de la monstruosidad en el arte decía, era que muchas culturas indígenas de México eh, estaban en un ambiente natural muy complicado, ¿no? Todo el tiempo estaban enfrente de peligros. Y por eso su arte refleja eso, refleja esa relación súper complicada y peligrosa con la naturaleza. Y esto también, pues estos hombrecillos también son así, ¿no? Porque presentan esta relación no solo con la naturaleza, sino con su protección. Sí, sí. Con, con esta idea de que hay seres que están allí cuidando de los lugares ancestrales, ¿no? Otra vez, pues yo estaba feliz con los guajes porque tú decías que tenían granitos Sí. y que iban soltando sus granos para que la gente supiera que ellos estaban allí. Y pues luego yo voy a buscar la mitología de los guajes y encuentro que es una planta y encuentro pues los granitos verdes de la planta y eso me pareció una conexión con la naturaleza muy bonita y muy importante, ¿no? El último monstruo del que te quería hablar de tu libro era el Tucácame, que a mí también me pareció súper poderoso como ese, yo lo leí por la noche ¡Ay, qué horror! y lo leí y yo veía esas ilustraciones increíbles, por cierto. Eh, y yo me asusté, yo sentí miedo, yo dije, me siento como una niña otra vez, como con la linternita y asustada por el tucácame, eso fue increíble. Bueno, para los que están con nosotros, el tucácame es un caníbal que es de la cultura huichol, de idioma náhuatl. Nace de Tarika, que es la abuela luna, que cuando hay luna llena baja a la tierra en forma de utsa, en forma de araña. Y entonces los huicholes se daban cuenta de que estaban naciendo un montón de aves carroñeras y que tenían que proteger a sus cadáveres. Y entonces Tucaca me dice, pues si no podemos protegerlos de las aves carroñeras, pues no los comemos nosotros. Y los ancianos le dijeron que no, que eso era terrible, que no se podían comer a sus ancestros. Y entonces los enterraron. Los enterraron en la zona cercana al Cerro Quemado. Y allí Tucácame se metía por las noches a ese cementerio y sacaba los cadáveres y se los comía. Y para hacerse pasar como si fuera la diosa Utsa, dejaba sus huesos en forma de araña, los huesos de la gente que se comía. Y pues se guardaba para sí unos huesos y se los guardaba en el cinturón. Entonces se volvió una figura pues terrible, que daba miedo. En el libro Carmen decía que era uno de los mitos más escalofriantes de la cultura huichol, y pues con toda la razón a mí me dio mucho miedo. ¿Tú cómo empezaste a escribir el Tucácame? Es que es increíble. A mí me dio mucho miedo leerlo y las ilustraciones además ayudan porque luego, para castigarlo, cual a mí que es el niño héroe, uno de los dioses, le pinta una máscara de calavera, así que es un ser tétrico, es terrible. Sí, es de alguna manera como el demonio huichol, ¿no? Es como el diablo y es carroñero. Y sí, dentro de esta figura está como la idea del canibalismo, pero del canibalismo carroñero, ¿sí? O sea, no de comerse a otros semejantes, sino de comerse carne muerta. Entonces sí tiene que ver con los buitres y con esto. Y esta cuestión de los huesos, ¿no? Que en este caso es como muy terrorífica porque se va oyendo caminar los huesos cliqueando por ahí, ¿no? Entonces se vuelve un sonido aterrador, lo que pues son huesitos, como si fuera un instrumento musical, pero es un instrumento aterrorizador, ¿no? Y, y yo me gustó mucho Tucácame porque por su historia,
porque venía de Utsa, porque venía de esa araña. Yo siento que ese es un mito como muy profundo, o sea, muy subterráneo. Y yo creo que es muy antiguo. Y como que hace muchas raíces en miedos ancestrales de uno, ¿sí? En miedos ancestrales de ser huesos. Fíjate que una cosa interesante y totalmente contrapuesta es cuando muere Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, que es el dios. Esto es según la leyenda, la mitología. Él vuelve a nacer porque es dios. Pero entonces, con el polvo de sus huesos y su sangre, se generan los seres humanos de hoy, ¿no? Tlaloc los había hecho de maíz, otros lo habían hecho de barro, pero nosotros ya somos como hijos de los huesos y la sangre de Quetzalcóatl, lo cual es muy lindo, ¿no? Porque sí tiene que ver con cenizas y huesos, pero ya son los huesos como contaminados con la divinidad. Claro, ¿no? Y bueno, ustedes particularmente tienen una relación muy bonita con el esqueleto, con los huesos. Eso es algo que por lo menos aquí no tenemos. Aquí uno, por ejemplo, pues yo conozco gente que le parece terrible que se pinta a la Virgen como un esqueleto, ¿no? Y a mí me encanta eso, que hay una relación muy bonita con lo interno del ser humano, pero que también pues tiene una relación ancestral, ¿no? Que los huesos, que son básicamente pues nuestra parte fuerte, que nos protege, también es la parte pues ancestral y divina de la cultura mexicana. Y eso es algo que no está aquí, no está en la cultura andina. A mí me pareció increíble el Tucácame porque me recordó mucho a la leyenda del Wendigo, precisamente por este caníbal carroñero. Es lo mismo del Wendigo, es este miedo, porque a la larga muchos de los monstruos son representaciones de miedos muy reales, y es el miedo al hambre, ¿no? El miedo a la desesperación del hambre. Entonces, alguien que está tan desesperado y tan como que no se puede sentir satisfecho con la comida normal, a devorar a sus propios compañeros, ¿no? A sus propios muertos en este caso. Y eso es un miedo que se ve en muchísimas culturas, ¿no? Y me pareció pues interesante, precisamente lo que tú estabas hablando antes, de que los monstruos pueden tener primos y padres lejanos aunque no tengan la misma geografía. Pues precisamente yo vi eso con el Tucácame y con el Wendigo, que los dos nacen del mismo miedo, que es el miedo al hambre, ¿no? Y el miedo al canibalismo, que es un miedo muy sensato a la larga, muy racional. Es tabú, es uno de los grandes tabús de la humanidad, ¿no? El incesto, el canibalismo y el parricidio. O sea, son como tabús tremendos, ¿no? O sea, pero forman parte como del culto a los muertos. Del culto, Tucácame forma parte del culto a los muertos, y sí a la sensación de que los muertos también puedan levantarse de sus tumbas y ponerse a bailar al sonido de la matraca. Tú contabas que Tucácame tenía una especie de ritual, ¿no? Ese ritual de ir al cementerio, comerse los huesos y formarlos como una serpiente, como una araña, perdón. Pues es algo muy ritual y muy importante, ¿no? Porque también está como explotando este tabú de cómo se llega a ser un caníbal, y como todo este drama a la hora de hacerlo. O luego cuando tú decías que cuando mataba a los viajeros o a los animales dejaba las vísceras colgando en los árboles, ¿no? Todo esto, pues esta cosa terrible y tremenda de estos miedos, de estos tabúes, pues que se representan en los mitos, ¿no? Imagínate tú si el ser humano no va a tener miedo de ser solo comida. O sea, si un ser humano no va a tener miedo de convertirse en simple y llana comida. O sea, de repente ver tu cuerpo como objeto de que se lo coman. O sea, tu relación contigo, con tu alma, con tu conciencia, con tu todo, vale gorro. Para ciertos depredadores no eres más que comida. No, y nosotros pues, no sé, tenemos una imagen así de los animales, ¿no?
Entonces, bueno, el perrito no, el gatito no, pero por ejemplo hay gente que ve una vaca y dice almuerzo. Sí, almuerzo. Y entonces esta idea de volvernos eso, claro que da mucho miedo y nos parece espantoso porque pues es tratarnos a nosotros como estamos tratando a estos animales y uno se da cuenta de que es inhumano a la larga. Aún así la gente, pues, y yo lo sigo haciendo, yo sigo comiendo carne, pero igual es muy bonito poner eso en perspectiva, ¿no? Sí, Esta claro. idea de que yo no querría hacer comida de nadie y que pues yo soy un ser consciente y que todo mi pensamiento y toda mi conciencia y todo lo que yo viví, pues yo no quiero que sea filete, ¿sí me entiendes? Algo que también me pareció súper interesante es que, bueno, la cultura huichol usa mucho el peyote. Y tú mencionas que Tucácame se aparece en las tomas de peyote. Se Sí. aparece cuando pues una persona está pues en este viaje ancestral, puede que se aparezca este ser, y a mí eso me pareció escalofriante. Horrible, sí. Supuestamente cuando tomas hongos puedes tener grandes revelaciones, pero pueden ser revelaciones terroríficas, ¿no? Aterrorizantes. Y es muy curioso porque como están en el ambiente, este personaje está en el ambiente, los monstruos están en un ambiente de una comunidad. A la mera hora tú, aunque no seas de esa comunidad, vas y sueñas con lo que sueñan los que están ahí junto. O sea, como que sí hay un contagio de imaginerías. Claro, sí, ¿no? Y sino, por ejemplo, eso es como, esa es una cosa muy interesante porque es como que los monstruos se vierten o hacen camino a nuestra realidad, ¿no? O pues a la realidad de estas personas que están haciendo pues este ritual que, bueno, en muchos casos es espiritual, en otros casos pues no tanto, pero que los monstruos como que se pasen por en medio de estas plantas, pues me parece increíble, me parece pues escalofriante, porque yo me imagino pues a alguien que está intentando conseguir conocimiento sobre uno mismo y todo, y luego le aparezca el tucácame ahí comiéndose una pierna. Bueno, pero es un conocimiento, ese conocimiento de que verdaderamente somos comida, somos parte de la naturaleza también, ¿no? Entonces ser comida es terrible, pero a la vez somos parte de todo lo que existe. Entonces, como me decía mi novio es vegetariano y entonces me critica mucho porque como carne. Dice, ¿cómo te comes animales? Eres una carnívora, una tucácame, ¿no? Y entonces yo le decía, no te preocupes, los animales tendrán su revancha. Yo también seré comida por animales. Ya sean gusanas o virus o bacterias, o la naturaleza tendrá su revancha. Eso es cierto, aunque es un miedo muy grande, ¿no? Pues uno de los miedos, una de las fobias que últimamente ha cogido mucha fama es la tripofobia, y es como miedo a los huequitos. Y yo he hablado con gente que es tripofóbica y dicen, no es a los huecos como tal, es la idea de algo entrando en ese hueco y que ese hueco sea piel, ¿no? Que sea un gusano o algo así. Entonces, sí, esta idea de ser devorado, pues es un miedo muy humano. Yo me imagino que, bueno, muy animal también. Todos los animales le van a tener miedo a ser devorados y por eso corren y hacen todo lo posible, ¿no? Pero pues también hay un carácter muy filosófico dentro del tucácame y por eso me llamó la atención. Además es escalofriante. A mí eso como que me dejó muy asustada, y eso fue muy interesante, la lectura del tucácame. Bueno, ahora hablemos un poco de esta tradición indígena, ¿no? Porque todos estos cuentos y estos mitos de los que hablas tú en tu libro, pues tienen su tradición, tienen sus comienzos, su nacimiento en el mundo indígena de México, ¿no? Y pues a mí eso me parece pues muy importante, porque a veces, o por lo menos aquí en medio de la ciudad, a uno se le olvida que todo esto fue territorio indígena. En el caso de Colombia, territorio muisca y chipcha. Y pues en el de ustedes, bueno, yo creo que ustedes tienen una relación mucho más cercana con el mundo indígena que nosotros. ¿Tú por qué crees que surgen este tipo de criaturas dentro de las culturas indígenas? ¿O qué cosas te parecen que sean interesantes de estas culturas en particular que se representan en los monstruos?
Yo creo que ahí sobrevive mucho de la imaginación que fue reprimida. Es decir, en esos monstruos sobrevive algo que fue tratado como herético. Una vez que hubo la conquista, entonces sobrevivieron como monstruos, como elementos fantásticos, los que habían sido dioses o los que habían sido figuras en las que sí creían. Entonces es como si subterráneamente una cultura sobrevive, aunque sea aplastada o sea regulada desde afuera. Por abajo siguen existiendo esos monstruos. Lo más interesante no es de que los hubiera en el tiempo prehispánico, sino de que sigan existiendo hoy día, que hayan pasado por la colonia convirtiéndose en sacerdotes que raptan mujeres, que se conviertan después en representaciones de los narcos, que se conviertan después en representaciones del chupacabras, que es algo que espanta hoy día, ¿no? Entonces, esa movilidad que tienen los monstruos para acomodarse, cualquier cultura que esté por afuera, el monstruo sigue vivo subterráneamente y se va modelando y como que sale, ¿no? Aparece en diferentes momentos de la historia. Eso es lo que me parece más interesante porque es una sobrevivencia herética o subterránea de la cultura antigua, de las culturas antiguas, de las varias culturas antiguas que además entre sí también están conectadas por esas figuras, ¿no? Sí, algo que acabas de decir y que me recordó muchísimo, pues yo precisamente quería hablar del papel del monstruo como un ser de patrimonio cultural, ¿no? Y esto me recordó como a todas estas representaciones que a pesar de que llega la conquista y como que se quiere matar un poco a ciertas culturas, estos monstruos sobreviven. Me recordó a un video que vi de YouTube que hablaba que la Alemania nazi intentó hacer eso, que en la Alemania nazi habían dos museos que quedaban pues cerca el uno del otro, y era el museo como de la raza aria, de la raza pura, y eran pinturas pues muy estéticamente preciosas, con esculturas gigantes de el hombre grande, alto, rubio, ¿no? Y luego estaba el otro museo que era como el museo de lo monstruoso y de las anormalidades, y era pues básicamente un desprestigio a lo judío, ¿no? Y un desprestigio pues a todo el arte que se salía del molde de lo que para el nazismo era correcto. Y aún así, a pesar de que Hitler le hizo toda la propaganda a este museo increíble de la raza aria, el museo de lo monstruoso arrasó las ventas. Y es porque estos monstruos sobreviven, estos monstruos como que en el caso de Hitler él pensaba que todo lo judío y lo diferente era monstruo. Estos monstruos, entre muchas comillas, sobreviven, y esto pasó aquí en Latinoamérica. Lo indígena sobrevivió a pesar de todos los intentos de que no lo hiciera. Y pues esa es la idea de los monstruos. Los monstruos son un poco atemporales. Viven en un imaginario donde no importa cuántas masacres haya en un país, ahí continúan ellos. Y se transmiten pues por la tradición oral, lo cual es muy bonito porque significa que las personas se toman su tiempo para contarles a sus hijos las historias de la pata sola o de Tucácame o de los chaneques, ¿no? Eso me parece muy lindo porque a ver, no es un esfuerzo, pero sí es la voluntad de mantener algo vivo, y eso es un monstruo que normalmente pues no sé, las pesadillas uno realmente no quiere vivir las pesadillas, o uno no quiere tener pesadillas, no quiere ver monstruos en la vida real, pero estos monstruos sí, estos monstruos permanecen con uno y están ahí y son tratados con respeto, yo creo, incluso más respeto que algunos humanos, ¿no? Y también se transmiten de otras maneras que no te imaginas, por canciones, por juegos infantiles, por representaciones. Y lo curioso es que conviven con las creencias permitidas, ¿no? Con las versiones oficiales. Más que patrimonio, porque patrimonio a mí me da la idea precisamente como de todo este tesoro cultural que las instituciones guardan, es como un tesoro oculto, ¿verdad? Es como un tesoro prohibido, ¿sí? Y entonces se transmite a escondidas, en rumores, en pesadillas, en cuentos, en juegos,
Es impresionante, en juegos de niños que no saben lo que están jugando, ¿sí? Y sin embargo hay esta permanencia cultural que no es la oficial. Cuando las vuelven oficiales, entonces de repente se quedan como de museo, ¿no? Como muertas, como emblemáticas, como folclóricas. Pero el verdadero monstruo es el que sigue vivo y el que adopta otras formas. Y sirve porque le explica a la gente de algún modo por qué está pasando esta cosa terrible, por qué hay un huracán, por qué hay un terremoto, por qué le cae a alguien un rayo 2 veces. ¿Por qué me pasa, no? Tú dices, o sea, uno se explica por qué hemos caído, o sea, por qué Latinoamérica ha vivido una historia tan terrible, ¿no? ¿Por qué no salimos nunca, no? ¿Por qué? O sea, explicaciones sociales, explicaciones políticas, religiosas. Necesitamos pensar que son los monstruos que están actuando y de alguna manera no es que nos tranquilice, pero ya tenemos cómo nombrar al mal, ¿ves? Claro. Porque lo peor del mal es esa cosa invisible. Sí, algo que dices, que tienes toda la razón, es que muchos monstruos que uno ve tan lejos siguen muy vivos y que son representaciones de algo completamente real. Yo en este momento pienso en la pata sola, que es mi mito favorito, por eso lo menciono tanto, pero también es una mujer que, a ver, le fue infiel a su esposo, pero pues eso fue lo único realmente malo que hizo, y por eso su esposo le cortó la pierna y la mató, ¿no? Entonces, y este es un mito que está ahí, y la que da miedo es ella, no él, ¿no? La víctima da miedo. Claro, ¿no? Entonces es súper interesante ver cómo, claro, esto, a ver, no como tal que la pata sola sigue rondando por el monte, pero esto sigue pasando. Como este mito sigue pasando en Colombia y en México y en todo el mundo. Este monstruo sigue caminando por las calles y pues es muy real y es muy cercano a nosotros, ¿no? Y eso es algo que tú hablabas que es completamente cierto. Hay un libro, un ensayo que se llama Mito y Realidad, de Mircea Eliade, que habla de la importancia del mito vivo y dice que el mito es una realidad cultural extremadamente compleja que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias, y yo estoy completamente de acuerdo. También dice que los seres sobrenaturales a la larga hablan de 3 cosas, y es de la mortalidad, de la sexualidad y de la cultura del lugar, ¿no? Entonces, claro, este miedo a la muerte pues se representa en por ejemplo, Tucácame, que mata a los viajeros, que los engaña y los asesina. A la sexualidad, pues ahí está el mito de la pata sola, que es una mujer pues que tuvo una infidelidad y por esa expresión de su sexualidad pues tuvo un destino terrible, ¿no? Yo siento que estas realidades del monstruo se pueden ver en la cultura indígena, en todo lo que representa la conquista, todo este dolor de perder a la larga su espacio, su territorio. Ahí se puede ver como si este monstruo gigante que llegó y desplazó mucho, ¿no? A estas culturas. A mí me parece que es completamente necesario mantener a estos monstruos vivos, ¿no? Porque a la larga es mantener estas culturas vivas, mantener a estas etnias vivas, aunque uno ya no haga parte de esas etnias, ¿no? Yo ya no tengo nada indígena. Pero fíjate, déjame decirte algo. La experiencia del Nahual sí se volvió una manera de explicación de, por ejemplo, del misticismo. O sea, yo estaba haciendo un estudio sobre el misticismo de San Juan de la Cruz y el misticismo sufi, y de repente me dormí y soñé con un perro. O sea, soñé con... O sea, mis huesos, digamos, mi sangre, aunque yo ya tenga una cultura europeizante, bueno, sí tengo sangre indígena, claro, soy mestiza, pero sí sigue vivo en mí una explicación una cosmovisión que aunque no la diga, está en mi sangre, en mis huesos, de eso me di cuenta, ¿ves? Entonces, permanece, aunque sea muy por abajo del agua, ese sustrato. Por eso son tan complejos como dice el rumano Mircea Eliade, que
Eliade, que no se pueden explicar nada más desde la perspectiva antropológica, nada más desde la perspectiva psicológica, nada más desde la perspectiva literaria, sino que son explicaciones de una intrahistoria. Y también es una explicación de lo que nos hace, de lo que nos conecta con la espiritualidad. Eso dice también, dice Eliade, que nos conecta con nuestra historia sagrada, ¿no? Entonces eso es lindo. También es cierto, pues yo digo que no tengo nada indígena, yo sí sé que tengo una línea directa con la comunidad indígena, porque todos en Colombia en general la tenemos. Pero pues sí, me refiero a que estamos rodeados pues de un mundo muy occidental. Y es cierto que a veces es muy bonito ver cómo, a pesar de todo eso, uno encuentra pues una sensación de muy hogareña dentro de los mitos indígenas, dentro de la cultura indígena. Eso a mí me encanta. Por ejemplo, yo me siento en mi casa cuando escucho música andina. Y a pesar de que esté en cualquier otro lugar, escucho esa música o escucho pues muchos mitos de mi cultura, y digo, yo puedo estar en cualquier parte, puedo conocer todo lo que sea de Europa, puedo vivir en un lugar que pues fue arrasado por la colonia y aún así esto sobrevive, y es muy lindo, eso es muy valioso. Y fíjate, por ejemplo, esta metáfora de una realidad que se vuelve como metafórica, donde construyeron la Catedral de México, no sé si tú sepas, atrás está el Templo Mayor de Tenochtitlan. Bueno, ese templo usaron las piedras y encima ahí pusieron la catedral, ¿no? La catedral, pues que es un monumento pues muy emblemático de la ciudad y muy amado. Pero el Templo Mayor empezó a surgir, como estamos sobre Laguna Pantanosa. Imagínate tú que empezó a levantarse, se empezó a hundir la catedral y empezó a salir el Templo Mayor. Entonces está todo un museo del Templo Mayor donde se encontraron la estatua de la Coatlicue, que es la diosa madre de los dioses aztecas. Entonces empieza a surgir y salió aquel muro de calaveras. Entonces es impresionante porque estaba ahí en el subterráneo y solito, por el movimiento del agua y de los pantanos, empieza a surgir. Y es una bonita metáfora porque México, todo México, está lleno de piezas como los chaneques, los guajes, está lleno de piezas arqueológicas, está lleno del mundo indígena. O sea, le rascas tantito, van a hacer el metro y sacan un montón de figuras y de cosas, ¿ves? Está aquí luego. Estamos caminando sobre ello y de repente emerge, ¿no? Y emergen nuestras imaginaciones también. Es algo precioso, ¿no? Bueno, yo no sabía lo que tú me contabas de este. ¿Sí? Es impresionante, a mí me encanta conocer eso, lo voy a buscar más. A ver, lo que pasó aquí, lo que yo puedo contar de aquí, es que cerca a Bogotá, como a 2 horas, hay una laguna, hay unas lagunas en el Parque Natural Chingaza. Y esas lagunas las han intentado secar hasta el final, como las han intentado secar una y otra vez. Si no eran los españoles, luego llegaron acueductos y llegaron pues gente que querían saber si había petróleo, oro, lo que sea ahí abajo, y no lo lograron, porque al parecer lo que se conoce es que la montaña no solo crea agua, como a esos lugares que eran lagunas ancestrales donde pues los caciques se metían desnudos a nadar para pues salir como coronados, entre comillas. Y hicieron todos los intentos para hundirla y no se pudo. Y ya pues se volvió un espacio natural, un parque natural nacional, y ya no se tocó. Pero es muy bonito ver cómo esa cultura todavía permanece. Y yo he ido varias veces a Chingaza y ver esa laguna ahí da una sensación espiritual muy linda. Porque pues uno sabe que allí estuvieron pues un montón de personas hace siglos haciendo rituales y adorando a la tierra, ¿no? A la naturaleza, y eso es muy importante. Uh-huh. Y me encanta lo que tú dices, porque es cierto, México tiene una conservación de su cultura indígena muy grande, que yo aquí no lo he visto, y en el único lugar que también lo he visto es en Ecuador.
que ellos con el quichua lo mantienen vivo, pero es impresionante, uno escucha hablar quichua al lado de uno pasando en la calle y eso no pasa aquí. Y es muy lindo que en México se pueda hacer eso también. No, en México sí, o sea, se habla maya, muchas gentes, miles de gentes hablan maya, se habla mije, se habla náhuatl, se habla otomí, en fin, se hablan 68 lenguas indígenas. Entonces, sí realmente están ahí. Y ahora ha habido un rescate de todas ellas, de su poesía, de su literatura oral, de su literatura escrita. Y, y es un movimiento interesante porque enriquece la cultura, ¿no? Sí es una riqueza, como dices tú. Ahora, lo curioso es como en la cuestión más mágica, fantástica, monstruosa, es como una resistencia secreta, ¿verdad? Es como, claro, es como una resistencia desde la sangre. Eso es algo que me parece súper chévere verlo en los monstruos, porque esta resistencia de la que habla se ve en las criaturas ancestrales indígenas, porque siempre pues ha habido un debate de la figura del monstruo, ¿no? Entonces, en Europa y en la cultura pues católica en general, cristiano-católica, siempre se ve al monstruo como al demonio, como al peor de los peores, al que toca sacarlo de la sociedad, matarlo, y se ve como un ser maligno. Y en cambio aquí esa resistencia es ver al monstruo como una deidad, como un ser de conocimiento y de cultura y de amor. Y sí, puede que a veces sea feo, puede que a veces, pues, a ver, yo me encuentro con un chaneque o con un guaje y yo digo, bueno, los granitos pues tal vez no son la cosa más linda del universo, más estética, pero igual, eh, igual es un respeto absoluto a estas criaturas, ¿no? En cambio, pues, no sé, es muy curioso ver cómo se trata a la serpiente voladora de Europa, que es el dragón, y al Quetzalcóatl. Entonces, están todos estos, por ejemplo, el cantar de los nivelungos es de un hombre que se va a cazar dragones y a matarlos, y siempre está esta idea del hombre fuerte que mata al dragón. Y en cambio aquí es completamente diferente, es el que tiene el poder es la serpiente, el que tiene el poder es la serpiente emplumada, es el Quetzalcóatl, no el ser humano. Y uno le debe la vida al Quetzalcóatl, no al revés. Y es muy bonito eso, ver este poder de las criaturas en Latinoamérica. Sí, hay una importancia, el Quetzalcóatl tiene una importancia histórica y antropológica impresionante, ¿no? En México. Y hemos hablado mucho del Quetzalcóatl en este podcast, en este episodio, precisamente por lo importante que es. Uno tiene que referirse a él a la hora de hablar en general de la mitología latinoamericana. Es que no hay de otra. Es que es un reptil volador, ¿no? Es el reptil volador. Es como une cielo y tierra. Es como ese tipo de monstruo, porque ese sí no hay ninguna serpiente que vuele. Quizás hubo dragones hubo dinosaurios que volaban, ¿no? El que se llama Quetzalcóatlus, que sí hubo una especie de ave, en la época de los dinosaurios. Pero esta serpiente particularmente lo que hace es que el Quetzalcóatl, que es el quinto sol, es curioso porque es un dios que se exilia, que se va, ¿no? Y entonces de ahí todas las leyendas que vinieron en la colonia un poco para justificar, para legitimar, diciendo, bueno, pues los indígenas se dejaron conquistar porque pensaron que Hernán Cortés era Quetzalcóatl, ¿no? O sea, no es cierto, ese es un invento. ¿Tú crees que creían que realmente eran Quetzalcóatl? Pues no, sí sabían que los personajes que venían eran como marcianos, pero no estoy segura que creyeran que eran sus deidades. Sí, no, y eso es un pensamiento a la larga muy europeo, ¿no? Los indígenas que no tenían ni idea de quiénes eran sus dioses ni de nada, pensaron que ellos, un ser humano como cualquier otro, era el dios y pues realmente no. Es cierto que sí tienen algo de marcianos los españoles cuando llegan a América, ¿no? Los europeos cuando llegan a América, porque es cierto, es lo único que conoces y de la nada salen unos barcos y llegan aquí. No, y a caballo. Y a caballo además, sí. Y traen pues un montón de armas de fuego, pues eso sí, hay una idea ahí como muy marciana,
pero yo también no creo que ningún, como en las culturas grandes lo que se sabe no es eso de que la gente pensaba que eran dioses. Sí, sí, no, para nada, es que no, eso no pasó. Y justo ese era el segundo tema que yo te quería, el quinto tema que yo te quería hablar, era la idea de las leyendas mexicanas después de la conquista, ¿no? Y estas criaturas mexicanas después de la conquista, después de todo lo que pasó, cómo se juntan estas creencias, ¿no? Entonces, ahora algo que me parece súper interesante es que, bueno, si tú quieres ahuyentar, por lo menos aquí, algunos de los monstruos indígenas, ahora tienes que usar un crucifijo, un rosario o algo así, ¿no? Entonces es esta mezcla, este mestizaje que es muy chévere porque además no solo un mestizaje humano, sino que un mestizaje de los monstruos y de los demonios y de todo, pues que vinieron de Europa, ¿no? Pues tú qué opinas de eso, cómo se ve eso en México. Yo creo que así como las sangres se unieron y como hubo mestizaje, así también las imaginaciones, el mundo imaginario se unió, ¿no? Entonces, detrás de los cristos, detrás de las vírgenes estaban las coatlicues y estaban los ídolos. La sensación, digamos, del indígena prehispánico es que en los dioses que habían traído los españoles, ese dios que habían traído había vencido a los dioses suyos. Sí, había habido como una guerra entre dioses pero de todas maneras encontraron el modo de que detrás de la Virgen de Guadalupe estuviera Coatlicue. Y estaban en las iglesias, detrás estaba el ídolo. Entonces, las fiestas cristianas y católicas, eran la misma fecha que era la fiesta del dios indígena o de la deidad indígena, ¿no? Era el mismo. Entonces, y los pueblos se llaman parte en náhuatl y parte en cristiano, por decir en español, ¿no? Ahora, sí es cierto que también eso se mezcló, pero hubo también una mezcla de otro tipo. En el siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz o Sigüenza y Góngora, y antes los misioneros, vieron a los indígenas y dijeron, es que ellos eran cristianos sin saberlo. ¿Sí? O sea, el modo en que conciben a sus dioses recuerda mucho, eran cristianos, los valores cristianos. Entonces, inclusive Sor Juana Inés de la Cruz decía, es que sí hubo revelación cristiana, nada más que no sabían el nombre. Entonces también hubo como esas historias de mestizaje, de sincretismo, y tratando de convencer a la corona española de que los indios sí eran cristianos, ¿sí? Aunque no lo sabían. Sí, hay Entonces es como el rescate de lo prehispánico en términos de lo español, así como hubo una incorporación de lo español en lo prehispánico. Algo que estaba leyendo sobre el Quetzalcóatl es que mucha gente lo compara con Jesús en el momento en el que están haciendo pues este sacrificio humano, y Quetzalcóatl dice, no, espérense, no hagan el sacrificio, yo no quiero esto para mí. Y pues mucha gente lo compara con Jesús, y es muy interesante pues ver esa mezcla de la religión católica y de la espiritualidad indígena. Esto se fue mezclando, y por ejemplo es increíble, pues yo te mencioné antes como ustedes en Día de Muertos ponen a la Virgen, y la Virgen también es el esqueleto, ¿no? Pues también tiene esta tradición muy, muy indígena. A mí eso me parece. Yo nunca he tenido el placer de ir a México, pero estoy segura de que sí voy, me encantaría ir en Día de los Muertos. Me parece que debe ser una experiencia absolutamente preciosa y enriquecedora. Y sí, ¿no? Hay un mestizaje en general. Yo siento que, bueno, muchas culturas europeas quieren negar esto también, pero pues Europa en este momento está teniendo adquirió mucha tradición latina, y por ejemplo uno ve los bestiarios, el bestiario de Indias, los bestiarios que hacen los españoles de las criaturas de aquí, y pues eso también es un tipo de mestizaje, es intentar encontrar paralelos entre los animales y entre las criaturas de cada lugar, ¿no? Y fíjate que eso también se unió en la cocina. La cocina mexicana, en los conventos
coloniales, ahí las indígenas y las criollas y las españolas, que eran las monjas, cocinaban juntas. Entonces los ingredientes también, y el sentido de los ingredientes, porque la comida siempre ha tenido una emanación espiritual, ¿no? Entonces todo lo que se creó, la cocina mexicana, que es una cosa extraordinaria, ese sí es patrimonio de la humanidad. Sí, totalmente. Se generó en los conventos, ¿no? Donde se pasaban horas y horas cocinando con ingredientes de antes y de luego, ¿no? Trajeron corderos y animales que no había en México, y después salsas y chiles y guasontles y procedimientos que no sabían las españolas, ¿no? Sí, hay una serie en Netflix que es, no me acuerdo del nombre en este momento, pero es acerca de un hombre que se va y busca los platos pues tradicionales de ciertos lugares, y se va a México y habla del taco. Y él compara la forma de preparar el taco con pues esta descendencia árabe que tienen de los españoles. Entonces pues los españoles en un momento tienen mucha descendencia árabe y mucha descendencia del Medio Oriente, y uno ve el shawarma y la forma en la que se prepara, y luego uno ve el taco y uno dice, aquí hay una influencia directa. Y sí, eso es algo increíble, porque, bueno, yo estoy completamente de acuerdo en que el mole debería ser patrimonio de la humanidad, y en general la comida mexicana es deliciosa, y eso como uno puede ver ahí ese mestizaje de la comida, y todo lo que implica, ¿no? Entonces, el tomate estaba aquí, pero por ejemplo, la tortilla de maíz se hace aquí, es originaria de aquí, pero luego pues la carne viene de otro lado, y hay ingredientes que vienen de todos lados. Y es muy lindo ver este mestizaje, no solo pues en nosotros, en nuestro color de piel, en nuestra forma de hablar, sino en todo lo que nos hace latinoamericanos, ¿no? Yo veo mestizaje en todos lados, y como tenemos pues raíces de todo a la larga un poco. Por ejemplo, en Ecuador a mí me parecía muy gracioso que la gente utiliza quichua para todo. Entonces si tienen frío dicen achachay y si tienen calor dicen arrarray, y es muy lindo ver eso, porque se nota que el mestizaje está en todos lados en Latinoamérica, y también está en los monstruos, en la forma en la que los percibimos. Está en la imaginación, está en nuestra fantasía, ¿no? Por ejemplo, Arguedas, en Perú de pronto tiene imaginaciones que son venidas como de los cuentos de Andersen, ¿no? Y también está hablando de las mitologías quechuas y de las fiestas y rituales quechuas, ¿no? Entonces también hay un mestizaje de la imaginación, ¿ves? Y los monstruos, como son personajes perfectos para combinar lo incombinable, sí son los personajes así. Pones las cosas más disímiles, una cabeza de chivo, un cuerpo de maguey, unos zapatos de qué sé yo, de duende, y tienes un monstruo, ¿no? Algo que yo quería tocar un poco es esta idea como de que el monstruo, incluso hoy en día o en la literatura pues del siglo pasado, ha estado creciendo, ¿no? Entonces, y ha estado nutriéndose de un montón de experiencias latinoamericanas también. Uno de mis cuentos favoritos de Cortázar es Axolotl, que es acerca pues del anfibio, del pececito axolotl, y como el protagonista lo mira y luego se convierte en un axolotl, y hay una idea de monstruo ahí muy interesante, que pues tiene origen en el animal que pues es mexicano, y tiene origen pues en esa zona de México, y que es tratado como un dios. De hecho, axolotl, creo que es en náhuatl, es monstruo de agua. Entonces viene este monstruo y luego se transforma en algo pues ya súper ontológico y filosófico de Julio Cortázar, que tiene esta experiencia pues francesa y europea, y hay un montón de mezclas así súper bonitas con los monstruos que uno puede revisar y uno puede ver pues en el día a día y en la literatura que uno lee actualmente. Ahora, lo muy interesante es que mientras sigan siendo monstruos, no es para que uno los explique tanto como para que uno los disfrute,
¿no? Como que los utilice para las propias imaginaciones, porque tanto los mitos como las figuras legendarias, lo que tienen es un poder de seguir creando. ¿Ves? Entonces un monstruo se transforma, es como un transforme, para siempre. Que es una criatura viva por siempre, porque está en las mentes, en la imaginación. Sí, algo que me gustaba de este texto que te mencionaba antes de Tratado de Monstruos es que él dice, en cuestiones del ser del monstruo, el monstruo es un ser vivo, es un ser que existe, que no se puede medir, ¿no? Pero que es completamente estudiable, ¿no? Y que se puede ver y se puede disfrutar en la vida, es en la vida práctica, uno puede hablar de los monstruos de uno. Y pues obviamente la psicología ha utilizado la idea de monstruo para expresar un montón de ideas de la psique del ser humano. Y pues sí, los monstruos a la larga son un lienzo en el que uno puede reflejarse, uno puede pintar sus propias realidades. Por eso tú hablabas del náhuatl, y eso me parece muy lindo, es muy importante, ¿no? Pero lo que dices me parece muy, muy justo, esta cosa de que es un lienzo donde uno va a dibujar sus manchas, ¿no? Y casi las va a ver surgir, ¿no? Las manchas donde uno está proyectando, pero a la vez descubriendo algo, descubriendo algo colectivo. Sí, precisamente, ¿no? Y hay una idea de nosotros en el monstruo. Por ejemplo, últimamente en Colombia, pues con todo el tema del narcotráfico, han salido leyendas de criaturas y de fantasmas que se aparecen en las haciendas donde se solía desaparecer gente, ¿no? Y esto es algo que el monstruo llega a donde lo necesitan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una finca de un amigo de la familia donde pasaron muchas cosas por el tema de la violencia, y el amigo de mi papá decía que en esa finca hay caballos y que los caballos amanecen con trenzas y que son los espíritus de las personas que murieron pues a causa de la violencia en Colombia, y que ellos se presentan ahí por las trenzas de los caballos. Es maravillosa esa historia. Sí. O sea, quiero decir, es sorprendente. Sí, y a mí me hizo morir del susto esa idea, pues no de ellos, sino de este dolor de que de estas personas o de estos fantasmas, estos seres que pues acarician al caballo y le hacen trenzas, ¿no? Es muy bonito. Y bueno, hablando pues de esto, todo esto se cuenta, ¿no? También en reuniones, ¿no? La transmisión de las leyendas por la oralidad es increíble, ¿no? Porque yo me enteré de esto por un amigo de mi papá, y también pues las leyendas nacen del ser humano hablando entre sí, ¿no? Del ser humano contándose sus propias historias de la pata sola o de los espantos que uno veía en algún lugar, ¿no? De ahí nace siempre de la oralidad, porque realmente pues ahora afortunadamente tenemos la capacidad de ponerlo en palabras y escribirlo y redactarlo y pues de publicar libros como lo hiciste tú, pero antes era pura transmisión oral de los mitos. Hay que pensar que la escritura es una versión que queda como fija, pero oralmente sigue vivo y es muy móvil, ¿sí? O sea, es que la escritura es como que si de repente congelas una versión, entonces sí se puede transmitir de otra manera, pero no se compara la riqueza de la oralidad y también a lo inacible de la oralidad, porque está todo el tiempo, está en los refranes, en las canciones. Sí, no, y por ejemplo, exacto, las canciones, todo dentro de este mundo oralista, literatura oral, porque bueno, hay una idea de literatura que es el libro, la novela escrita y publicada, pero realmente la literatura pues se va mucho más allá de eso, que la literatura son los cuentos que uno le cuentan de chiquito en las pijamadas, o por ejemplo, hay un parque aquí en Melgar, en Cafán Melgar, que es el parque de las leyendas, entonces hay estatuillas, no, estatuas de la Llorona y del Moán y de todas las leyendas colombianas, y ahí te cuentan un poco, y yo digo, pues eso también es literario, ¿no?
tiene su carácter literario y sí, todas estas canciones, este conocimiento pues que se pasa pues de voz a voz es completamente literario a la larga. Esta es la última pregunta y es una que quería dejar para el final porque me parece súper importante y es, ¿tú cómo crees que se está manteniendo viva la tradición indígena y la tradición de los monstruos en México? Porque aquí hay veces donde yo siento que se están muriendo un poquito, que cada vez se cuenta menos. ¿Tú cómo lo ves allí? ¿Cómo se mantiene esta tradición? Yo creo que se mantiene y cada vez más viva. Quizás hubo tiempos, décadas atrás, no, pero ahora ha habido un rescate de las lenguas indígenas y de la literatura indígena y de la mitología indígena. Entonces, yo tengo alumnos que escriben su visión del mundo indígena hoy día. Y es muy curioso porque no es nada más lo pasado, es lo indígena en presente, ¿sí? Que no es nada más la opresión y todo, sino es todo cómo concebir el agua, el polvo, los movimientos. Hay un saber estar en el mundo que es gracias a la lengua que permanece. Entonces, si siguen permaneciendo las lenguas, no se va a perder. Sí van a perderse algunas, pero yo siento que es muy resistente. La subcultura es una serpiente subterránea, es un río subterráneo que difícilmente acaba, ¿entiendes? Yo creo que inclusive las culturas más librescas o más exteriores, esas sí decaen, pero lo que está alimentando todo son los ríos subterráneos. Me alegra mucho que digas eso. Yo también, bueno, yo tengo opiniones contradictorias sobre esto precisamente aquí, pero es cierto, los monstruos y estas leyendas se mantienen vivos precisamente por esta corriente subterránea que tú hablas. Es muy bonita esa descripción porque es cierto, es algo muy privado, muy, muy de la gente y precisamente por eso privado, bueno, no privado de la propiedad privada, al contrario, es como propiedad pública absoluta, pero es muy difícil adueñarse de ella, precisamente de eso y acabarla, porque está en todos lados y eso es muy lindo. Y yo creo que esa es una conclusión muy linda a la que podemos llegar del monstruo, y es la idea de que a la larga el monstruo no solo representa nuestros miedos, sino también nuestras ganas de sobrevivir. Sí, perfecto, me parece esa conclusión. Sí, una resistencia más allá de la conciencia, es una resistencia pues del espíritu individual y colectivo junto. No se puede convertir en mercancía, lo convierten en mercancía, pero eso se va, pero el monstruo real, el interno, ahí está, creando teniendo otras criaturas, ¿no? Eso yo siento que me gustaría que se quedara como el pensamiento final, porque me parece súper fuerte y lindo. Muchísimas gracias por todo, Carmen, de verdad no sabes cuánto te agradezco. Ha sido una conversación muy interesante, muy hermosa. Muy bonita, he aprendido muchísimo y pues lo importante era aprender. Te quería dar las gracias, eres increíble, tienes un conocimiento súper amplio. Me encantó tenerte aquí. ¿Te gustaría hacer una promoción a tu canal de música? ¿Te gustaría promocionar algo? Sí, les invito a mi canal de YouTube que se llama Luna Pirata. Ahí pueden escuchar canciones, ver videos de todo tipo, ¿no? Más antiguos, más modernos, más experimentales, menos, pero es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Lo que va saliendo ahorita. Entonces, Carmen Leñero, Luna Pirata, y ahí salen. Tengo 50. Se lo recomiendo muchísimo. Yo he estado escuchando la música de Carmen y es increíble. Y como dije antes, es muy mexicana, muy, muy folclórica, y eso es muy bonito. Ver eso en esta música. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, te felicito y le deseo la mejor suerte a tu podcast. Yo creo que va a ser maravilloso. Vale, muchísimas gracias. Y bueno, esto fue todo. ¿Qué les pareció? ¿Qué monstruos les gustaron? Les recomiendo muchísimo el libro de Carmen, Monstruos Mexicanos. Lo pueden encontrar en Google. Yo lo busqué allí y lo encontré, está completo. Y nos vemos la próxima semana con las culturas andinas, la parte andina. Vamos a tener a un invitado muy especial que todavía no voy a decir quién es, pero que es de Perú
y va a estar muy interesante. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Adiós.